Bienvenidos a esta nueva edición de su programa favorito de salud en estas tardes saludables de RPP Noticias, La Voz del Perú, su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde del martes 19 de octubre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Donde quiera que usted se encuentre, gracias por estar con nosotros. Hoy día estamos saliendo en nuestra plataforma de televisión de RPP Noticias. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante, señora, señor, que de repente a usted lo puede sorprender si no escuchó antes de esta tecnología que permite vigilar COVID-19. Recuerde, vigilancia, cuando uno habla en salud pública de vigilancia, significa emplear diferentes métodos para saber si una enfermedad está presente o no en una comunidad. Por ejemplo, si queremos vigilar, por decirle, tuberculosis. ¿Cómo vigilamos vigilancia? Ese es el término, tuberculosis. Pues hablamos y nos ponemos de acuerdo con todos los jefes de centros médicos de salud. Hablamos y nos ponemos de acuerdo con todos los directores de los servicios de emergencia de los hospitales. Pero también podemos, por ejemplo, involucrar a lo que son directores de departamentos de salud ocupacional de grandes empresas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero en la vigilancia de la tuberculosis es saber dónde está la tuberculosis en la comunidad, en qué parte de la ciudad hay más que en otra, a qué sitios, a qué clínicas, a qué hospitales están yendo más frecuentemente los pacientes, etcétera. De esa manera yo vigilo, ese es el término correcto, la tuberculosis. COVID-19 es igual. La vigilancia de COVID-19 consiste en saber en dónde se están haciendo las pruebas moleculares, saber los resultados, se hacen en hospitales, en centros de salud, en centros comunitarios, se hacen en centros de trabajo, etcétera, ¿cierto? Y así me voy dando cuenta cómo está COVID-19 en la comunidad. Pero dígame una cosa, ¿ha escuchado usted hablar alguna vez de que se pueda hacer vigilancia de COVID-19 en el desagüe de su casa? En el desagüe. ¿Cómo? Dice usted. ¿Van a hacer análisis en el desagüe y donde está mezclada el pupú y todo eso? Pues sí, eso. Vigilancia genómica en el alcantarillado, en el agua del alcantarillado, que como decimos, o aguas residuales, es el agua del desagüe. Y eso es lo que se está haciendo en Lima. Y vamos a conversar con un economista. Él es director de saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, el señor Max Carvajal. Señor Carvajal, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Huerta? Es para mí un placer saludarle a usted y a su teleaudiencia. El gusto es mío y la verdad me encanta tener a un economista en un programa de salud, porque ustedes, los economistas, así como muchas otras profesiones, también son soldados de la salud pública. Gracias por estar con nosotros, Max. Qué gusto de tenerlo en el programa. Max, a ver, cuéntenos. Estoy seguro que cuando hice esta introducción, mucha gente dice, ¿cómo van a hacer análisis del virus en el agua del alcantarillado, del desagüe? ¿Desde cuándo tienen este programa? Descríbalo brevemente. ¿Desde cuándo tienen este programa y en qué consiste? Excelente. Nosotros tenemos esta iniciativa en marcha desde inicios del año. Ya vamos casi 10 meses de monitoreo de SARS-CoV-2 en aguas residuales. Monitoreo del virus que causa la COVID a partir de aguas residuales. Esto es novedoso, es cierto, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito para que nuestros televidentes puedan entender de qué se trata. Nosotros en casa nos lavamos las manos, usamos la ducha, nos bañamos, usamos el inodoro y esa agua potable va al desagüe. Después, por las redes de alcantarillado, se dirigen a una PETAR. ¿Qué es una PETAR? Es una planta de tratamiento de agua residual. Nosotros aprovechamos las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua residual para que en esos puntos monitoreemos. Tomamos muestras, las analizamos y podemos detectar si es que existe la presencia de de SARS-CoV-2 y de su concentración. O sea, podemos decir si hay presencia y en qué cantidad.
Qué interesante. Qué interesante. Entonces, al tomar muestras del alcantarillado, ustedes dicen, acá hay virus. Pregunta, ¿la prueba que ustedes hacen es la misma prueba PCR que se hace en la gente? ¿Qué tipo de prueba hacen para identificar esas partículas virales? Exactamente. Es una prueba bastante similar. Es un PCR real time, pero cuantitativo. Entonces podemos identificar no solo la presencia, sino la concentración de la carga viral. Interesante. Muy bien, entonces ustedes tienen estas PETARs, estas plantas de saneamiento periféricas en varios lugares y así pueden decir, a ver, en el agua del alcantarillado del desagüe de San Martín de Porras de este barrio tal, allí hay más virus que en el agua del alcantarillado de Surquillo del barrio tal. ¿A ese nivel están llegando o todavía están, digamos, por distritos grandes? ¿Cómo han repartido la ciudad? Qué interesante esto. Excelente, excelente. Le comento. Mire, en Lima hay varias PETAR, pero la gran mayor parte de las aguas residuales se concentra en algunas PETAR muy grandes. Por ejemplo, Taboada, que es la PETAR más grande de Sudamérica, o La Chira, que entre PETAR y La Chira, PETAR Taboada y PETAR La Chira tenemos aproximadamente el 81% de las aguas residuales de todo Lima se tratan en estas dos PETAR. Además de estas dos PETAR, nosotros monitoreamos otras 3 adicionales, ¿no? PETAR San Juan, PETAR Puente Piedra, PETAR Ventanilla. Entonces tenemos grandes áreas de drenaje de estas PETAR que recogen efectivamente ciertos distritos de Lima. Por ejemplo, la PETAR Puente Piedra recoge una gran porción del distrito de Puente Piedra, una porción, más o menos el 25% de Caraballo, por ejemplo, y un poquitito de algunos otros distritos, ¿no? PETAR Taboada, por su envergadura, recoge varios distritos. Por ejemplo, recoge todo San Juan del Lurigancho, recoge muchos distritos del Callao, ¿no? Y, por ejemplo, La Chira recoge muchos distritos, el agua residual de muchos distritos, como por ejemplo Chorrillos, Santiago de Surco, Barranco, entre otros, ¿no? Y de esa manera nosotros estamos monitoreando a nivel de PETAR, pero también a nivel de colectores. Entonces, a eso iba yo. Vamos a hacer una cosita, vamos a tomar una brevísima pausa y vamos a regresar para que me hable de eso, de colectores, porque le cuento, ya usted debe saber de eso, Max, aquí, por ejemplo, en varios estados, en el estado de Connecticut, por ejemplo, lograron determinar que en un dormitorio de una universidad había gente con COVID. ¿Por qué? Porque hicieron análisis del colector, pero de ese edificio. Vamos a ver cuando regresemos que nos cuente si están ustedes a ese nivel, digamos, de unidades, de distritos, para que nuestros oyentes se enteren. Regresamos, no se vayan. La pandemia. Si usted recién se une a nuestra transmisión, señor, señora, estamos conversando sobre un tema que es de lo más interesante con un economista, quien es director de saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, el señor Max Carvajal. Usted dirá, ¿cómo? ¿Un economista, director de saneamiento en el programa de salud? Pues sí, porque muchísimas profesiones pueden hacer salud pública y ellos, el señor Carvajal y su grupo, el economista y otros probablemente que son ingenieros, de medio ambiente, etcétera, están haciendo algo importantísimo en la vigilancia de COVID-19. ¿Sabe lo que están haciendo, señora, señor? Ellos están haciendo análisis del agua de alcantarillado, el agua del desagüe, de los colectores en Lima, para ver si hay virus o no de COVID-19 y así puedan ellos decir de que en este lugar, en este lugar y en este lugar hay mucha concentración de virus. Así es que, señores del Ministerio de Salud, nuestra alerta, nuestra vigilancia nos dice que ustedes tienen que ir allí, porque allí hay mucha gente que tiene COVID-19. Y nos dijo de que entre el colector grande, la planta grande de La Chira y de Taboada, allí se analiza el 81% del agua de Lima. Pero la pregunta había quedado pendiente, Max, para que nos diga si es que ustedes logran ser mucho más, digamos, puntiformes, quirúrgicos, como se dice ahora, y decir, en este barrio o en este grupo, allí hay. ¿Están a ese nivel o todavía están a nivel grande? Efectivamente, nosotros hemos podido llegar a 2 niveles. Un nivel de la planta de tratamiento de agua residual, de la PETAR, que efectivamente tiene un área bastante grande de la ciudad, varios distritos.
A eso le hemos incorporado el análisis a nivel de colectores. Por ejemplo, hay un colector casi a la entrada del distrito de San Juan del Lurigancho y ese colector puede recoger casi todo el agua del distrito. Es más o menos el 70% del distrito y nos da una idea de cómo se está comportando. Así como ese colector, tenemos otros 9 colectores que se miden semanalmente, ¿no? Entonces, podemos recoger en estos colectores áreas más pequeñas para poder tener bastante información sobre el comportamiento de la concentración de la carga viral, ¿no? Uh-huh. Ahora, pero digamos, San Juan del Lurigancho tiene 1,5 millones de habitantes. Si ustedes hacen allí, caramba, ¿de dónde vendrá? Es muy grande. ¿Serían capaces o están planeando llegar a barrios más específicos? Y que digan, en este grupo, en estas manzanas, en esto, a eso quiero llegar, si es que ya están a nivel de manzana, a nivel de mucho más específico. Sí, es posible llegar a esos niveles. No obstante, nosotros tenemos un presupuesto determinado para realizar este estudio. Dicho sea de paso, este estudio se puede realizar gracias al financiamiento de la cooperación suiza, ¿no? Que nos ha permitido hacer este estudio con un financiamiento, decía, de $250,000, que nos permite el horizonte de todo este año, no solo en Lima metropolitana, sino también en Arequipa, ¿no? Entonces tenemos este proyecto, pero estamos trabajando desde ya en una segunda fase. ¿Y en qué va a consistir esa segunda fase? La segunda fase tiene planeado incorporar más regiones al monitoreo epidemiológico de aguas residuales. Número 1, expandir lo que ya estamos haciendo para COVID-19, pero también incorporar el monitoreo o la vigilancia de otras enfermedades. Por ejemplo, Zika o por ejemplo dengue, que suele generar problemas en muchos departamentos de nuestro país. Qué lindo, interesantísimo. Pero obviamente yo creo que y eso es debe ser parte de su plan, llegar a, digamos, ser muchísimo más puntiforme en el análisis, ¿verdad? Porque como usted nos dice, si yo analizo el agua residual que sale del distrito de San Juan del Lurigancho, es del agua residual de 1,5 millones de personas, y encontrar el virus allí, obviamente me dice, hay en San Juan. Y si alguien me pregunta, ¿en qué parte de San Juan? Ah, bueno, pues no es para, no me pregunte porque todavía a eso iba yo. Entonces quizás sea en el futuro, digamos, ser muchísimo más puntiforme por barrios, por decir, ¿no? Por manzanas. Yo creo que eso sería ideal. A ver, ¿qué han encontrado hasta ahora, Max? Qué interesante. Primero háblenos de Lima Metropolitana. ¿Qué han encontrado? ¿Cuáles son los análisis preliminares de Lima Metropolitana? En el caso de Lima Metropolitana, hemos iniciado el estudio desde la primera semana de este año con una etapa piloto para iniciar. Estas son iniciativas nuevas en el mundo. Son iniciativas que se están realizando en pocos países en el mundo, unos 20 países lo están haciendo aproximadamente al mismo tiempo. Algunos han iniciado un poco antes, unos un poco después. Tal es así que en estos momentos tenemos, por ejemplo, a la OMS trabajando con muchas iniciativas al mismo tiempo, ¿no? En el caso de la región tenemos a la OPS y OMS trabajando en la metodología. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Luego de una primera etapa piloto en Lima, hemos extendido un poquito más el piloto y luego hemos iniciado una etapa de monitoreo. Estas etapas iniciales recogían información de Chira, Taboada y 2 colectores, uno de ellos el de San Juan del Lurigancho justamente. Esto se ha desarrollado justamente durante la segunda ola de contagios en nuestro país y nos ha mostrado que en esas fechas el nivel de concentración ha sido bastante elevado, niveles altos o extremos incluso de concentración de carga viral con un acompañamiento entre el número de casos y de carga viral bastante interesante, ¿no? Luego, durante las últimas semanas, 20 semanas o más,
lo que estamos encontrando en aguas residuales es un nivel de concentración moderado o bajo. Oscila entre esos niveles durante estas últimas 20 semanas en promedio. ¿Y en Arequipa qué han encontrado? En Arequipa, como hemos podido ver, la segunda ola ocurrió con unas semanas de posterioridad a Lima. Y lo que encontramos es que durante esas semanas de segunda ola, en el caso arequipeño, también la concentración alcanzó niveles incluso más elevados que en el caso de Lima, ¿no? Wow. Y lo que hemos encontrado desde ese momento, acabando la segunda ola en Arequipa hasta la fecha, es que el nivel de concentración, con ciertas oscilaciones, tiene una tendencia decreciente en las dos petar de la ciudad, tanto en la enlosada como en la escalerilla. Qué interesante. Obviamente ustedes por el análisis, creo lo hacen 2 veces por semana, me parece, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes poner en su gráfico famoso la concentración y a través del tiempo decir, mira, la curva sube, sube, sube y ya empezó a bajar. En este momento, ¿cuáles son los resultados de las últimas semanas? ¿Hay alguna de las últimas semanas es baja la concentración? ¿Corresponde a lo que se está mostrando con las cifras de disminución de casos y mortalidad? Efectivamente, lo que hemos encontrado en las últimas semanas, en el caso arequipeño, es concentración de moderada a baja y con una tendencia de crecer bastante marcada, ¿no? En el caso de Lima mencionaba que va oscilando entre nivel moderado y nivel bajo para todos los casos. Hay algunos casos donde hemos encontrado una pequeña tendencia creciente y es importante continuar observándolo. Esto nosotros lo trabajamos. Sí, por favor. No. Le iba a decir justamente sobre eso, que han encontrado que está aumentando la concentración. ¿Eso es en las últimas semanas? En las últimas 4 semanas hemos encontrado una pequeña tendencia al alza en algunos casos. ¿En algunos casos? Por ejemplo, en el caso de Petar La Chira, ¿no? Estamos monitoreando esto de cerca y quería yo mencionar que esto lo estamos trabajando a partir de reuniones todas las semanas con el equipo de MINSA, ¿no? Lógico, es muy importante. Lógico. Por supuesto, esa es la vigilancia que explicábamos al comienzo del programa. La Chira, ¿de qué distritos drena? La Chira recoge básicamente el área de Lima Sur, ¿no? De hecho, La Chira está ubicada en Chorrillos, nos recoge todo el distrito de Chorrillos, Santiago de Surco, San Borja, Barranco, entre otros distritos. Nótese que siempre son porciones, no coincide exactamente el área de un distrito con el área de drenaje. De allí la importancia de ser más puntiforme, ¿cierto? Ya que han encontrado en La Chira, ir avanzando. ¿De dónde vendrá? ¿De cuál de los distritos? Y le pregunto esto, Max, porque ya usted debe saber lo que se ha publicado en la literatura médica, es que la presencia de virus en el agua del alcantarillado precede a los brotes, precede a la enfermedad. O sea, si ustedes tuvieran la capacidad de informarle al MINSA por distrito, por cuadra, por barrio, sería una ayuda increíble la que ustedes podrían dar, y ya la están dando, pero a eso me refería, que sean más puntiformes. Sí, justamente el estudio prevé este tipo de análisis. Lo que estábamos mencionando era, nosotros tenemos áreas preestablecidas donde se monitorea, pero si encontramos un brote, entonces podemos activar nuevos puntos de monitoreo y rastrear las áreas donde se presenta estos incrementos, ¿no? Qué interesante. Max, me ha encantado conversar con usted. Gracias por traer un tema tan interesante y tan importante de lo que se llama vigilancia epidemiológica al programa. De verdad, muy agradecido. Gracias por haber estado con todos los oyentes de RPP Noticias. Muchísimas gracias a usted, doctor Huerta, y recordarle a nuestros televidentes que debemos de seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, doble mascarilla, distanciamiento social, no olviden vacunarse, los que tienen la primera vacuna, tener la segunda, que así nos cuidamos todos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Bien dicho, Max, muy agradecido, exactamente, qué buen mensaje. Es el economista Max Carvajal. Qué lindo tener diferentes profesiones, señor, señora, que no tienen nada que ver con la salud. Dirá usted, no es ni enfermera, no es ni médico, no, no, no. Es un economista, director de saneamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda. Pero fíjese el trabajo tan importante que hacen de salud pública. Chequear dónde está el virus. ¿En dónde? En el agua del desagüe. Y así le van diciendo al MINSA, señores, aquí estoy encontrando virus. En ese barrio, en esa zona, allí debe haber COVID-19. Y eso precede a los brotes en la gente. Qué importante. Eso se llama vigilancia epidemiológica. Regresamos con sus llamadas telefónicas. ¿Le parece? Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos ya estamos listos para tomar sus llamadas telefónicas. 212-4100, 212-7165. Está ya listo para que usted lo pueda usar. Y regresamos. Y el WhatsApp, el 942-591-532. Está listo. Regresamos.